todos y bienvenidos a otro programa más de Empresas on Fire. Y hoy, Nacho, con un invitado excepcional que vamos a ir presentando para no desvelarlo y que yo creo que nos va a contar, bueno, estoy segurísima que nos va a dar muchas pautas, a contar muchas cosas interesantes y sobre todo pues darnos su opinión acerca de cómo está viviendo este momento y bueno, pues darnos esa chispa de motivación que estoy, ya te digo que más que convencida que nos va a ayudar y nos va a engrandecer seguro. ¿Verdad, Nacho? O si hay una cosa que me alegra del invitado que todavía no lo voy a desvelar, sí, porque te voy a dejar a ti, pero es tener un invitado como el de hoy, que está además a unos cuantos de kilómetros de distancia, porque hablabas tú de la motivación, pero yo creo que el invitado de hoy va a hablarnos mucho más de la automotivación, que creo que es mucho más importante. Primero, por a lo que él se dedica habitualmente en su vida, bueno, es una vida sorprendente y ahora nos contará un poco de ella, y sobre todo porque estando donde está ahora, que había iniciado pues una aventura, una pequeña aventura, ¿no? Pues yo creo que es el invitado ideal para que ahora nos cuente de qué va esto de automotivarse, de motivarse y en momentos como el de ahora que todavía es mucho más importante, con lo cual muchísimas gracias. Sí. Eso es. Bueno, pues todos le conocéis, como hemos dicho, en muchas facetas, pero hay una que queremos compartir con todos nuestros espectadores on fire porque es apasionante. Y quizá no lo conozca todo el mundo. Él es un navegante del siglo XXI y tiene su corazón en el mar, aunque los pies muy sobre la tierra. Lleva bastantes meses, ya desde el año pasado, inmerso en su última aventura recorriendo el mundo con su pequeña embarcación, que aunque no os lo creáis, esta pequeña embarcación es una moto de agua. Nacho, ¿qué te parece? Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y él está navegando por los mares desde el año 82. Lleva a sus espaldas nada más ni nada menos que 38 expediciones y bueno, pues por un giro accidental en su camino, el destino quiso que cambiara el aire por el mar. Su sueño era haber sido piloto de combate, pero por un accidente desafortunado, o no, cambió el aire por otra grandiosa compañera de viaje que es la mar, como dice él. Por ahora y por lo que está ocurriendo, su expedición se ha visto afectada y obligatoriamente está parado, como has dicho tú, a miles de kilómetros allí en Miami, esperando a que todo esto acabe y poder retomar de nuevo su gran desafío. Él es Álvaro de Marichalar y ya lo tenemos ahí esperando. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues bien, bueno, bien o regular, como estamos un poco todos, ¿no? En todo el mundo. Estamos ante esta inquietud y este misterio, esta cuestión de la que no se sabe absolutamente nada, pero que nos mantiene a todos contra las cuerdas. En una situación difícil, nunca vivida por la humanidad, o sí, la verdad es que tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque la mal llamada fiebre española de 1918, hace ahora 102 años, pues mató entre 50 y 100 millones de personas, no se ponen de acuerdo, mucho más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial combinadas. Una pandemia que ocurrió además entre guerras, algo increíble, pero que no afectó a todo el mundo como está afectando en esta ocasión, por mucho que fue mucho más dura que la actual. Pero en fin, estamos aquí sobreviviendo, como hay que hacer siempre. Desde luego que sí, está siendo toda una experiencia en todos los sentidos y desde donde estás, ¿no? Porque efectivamente, como hemos comentado, no te ha quedado otra que estar ahí, un poco confinado en Miami, no has podido continuar de momento, pero sí que para nosotros eres un ejemplo de superación, por supuestísimo, y de valentía, ¿no? Y yo creo que ahora es más que nunca, cuando hace falta, que nos creamos que todos somos valientes, ¿no? Y dentro de esa valentía, nos gustaría que nos contaras cómo hace Álvaro de Marichalar para poner en pie esa valentía día a día, ¿no? Porque tú te estás enfrentando constantemente con muchos impedimentos que trae tu expedición, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontas ese miedo en todos los aspectos que te conlleva esto? ¿Cómo lo haces? Pues efectivamente la valentía está en nosotros mismos. El espíritu de superación personal es algo que tenemos dentro. Tenemos que activarlo constantemente, todo el tiempo. El miedo es algo normal, es una alerta ante una situación difícil, pero no nos puede paralizar nunca. Si nos paraliza el miedo, pues paraliza nuestros mecanismos
de respuesta ante las situaciones que crean ese miedo. Ujú. Luego, lo único que podemos hacer es tener, como siempre en la vida, Dios nos ha dado siempre camino del bien, camino del mal. Aquí es el camino del miedo, del achantarse o el de la superación personal. Y ahí estamos solos, eso es lo importantísimo que hay que conocer y que hay que saber. Estamos solos. No me canso de decirlo, llevo muchos años dando charlas de motivación, sobre todo motivadas, o, en fin, basadas en mi experiencia en la mar, y siempre digo un poco lo mismo, la cuestión de decidir si vas por el camino de la motivación, del esfuerzo, del darlo todo, del no achantarte, de salir adelante como sea, sabiendo que estás solo, o la otra opción de ir al miedo, a la depresión, al intentar buscar culpables, al intentar buscar excusas para excusarte a ti mismo. Esa es la otra opción, no te lleva a ningún lado, a ningún sitio. Hay una posibilidad, la primera, no una posibilidad que te va a llevar a un éxito seguro, no, pero sí te va a llevar a una cosa segura, que es intentarlo, que es al final lo que tenemos que hacer todos en nuestro quehacer diario, da igual el que sea. También ante esta pandemia, ante estos interrogantes, intentarlo, intentar sobrevivir, intentar hacer las cosas lo mejor posible, intentar buscar en nuestra fuerza interior, en nuestro patrimonio interior, lo que significa nuestra alma, nuestro ser, el ser capaces precisamente de luchar contra esos miedos, contra esas problemáticas y seguir intentando salir adelante y hacer las cosas con la mayor determinación y ese valor numantino que nos caracteriza tanto a los españoles, sacarlo a flote y darlo todo para intentar salir adelante. Insisto, sabiendo perfectamente que a lo mejor no vamos a conseguir ese objetivo soñado, ese objetivo que nos motiva incluso, pero ante el cual hay algo mucho más importante que es intentarlo. Intentarlo además no de cualquier manera. Intentarlo de la manera más fácil, que es con la honestidad, porque de nada vale tener un objetivo e ir por el camino de la trampa, porque lo que consigamos con la trampa no es nada de verdad. Por eso tenemos que ser valientes, luchar por nuestras metas, luchar por sobrevivir, pero con la verdad siempre. Hablas, Álvaro, de tomar la iniciativa, de la motivación, de buscar tu propósito. Y me estaba viendo a la cabeza una pregunta que es, nunca mejor dicho, tú tienes que tomar un rumbo todos los días, ¿no? Para culminar tus aventuras en el mar. Pero ¿cuál es el rumbo que toma Álvaro todos los días? El rumbo personal. ¿Qué es lo que te hace moverte? ¿Qué es lo que te hace tomar las decisiones que tomas cuando estás en la aventura en la que estás, Álvaro? Tú tienes que tener efectivamente un rumbo, un objetivo. Tienes que tener un objetivo claro. Y tienes que meditar muy bien antes de crearte ese objetivo, antes de crearte esta meta, antes de intentar alcanzar ese sueño. Tienes que ser muy humilde, muy inteligente también, muy previsor, muy precavido y saber si ese rumbo es posible o no. Y dentro de las posibilidades, aunque sea difícil, ¿qué margen de posibilidad hay? Siempre sabiendo que si es algo imposible, tienes que cambiar de rumbo o tienes que reducir ese objetivo. Entonces, el rumbo ya no va a ser el mismo, va a ser un objetivo parecido, pero va a ser un objetivo distinto al que tú soñabas al principio, pero eso sí, cuando ya has decidido que ese objetivo va a ser el que te has establecido, esa meta, entonces ahí no hay opción a echarte para atrás. Y tienes que establecer un rumbo basado en unos cálculos, basado en una estrategia, basado en un darlo todo, en saber que vas a tener que esforzarte al máximo y darlo todo el tiempo sin ningún tipo de posibilidad a tirar la toalla.
Y entonces sí, ahí estás en un rumbo muy complicado, muy difícil, pero de mucha lucha, de absoluta dedicación, absoluto esfuerzo, que es el que te despierta y el que te anima día a día a seguir intentándolo. Sabiendo, y acabo, que lo importante no es llegar a esa meta, por mucho que creas que sí es posible, aunque haya una mínima posibilidad de conseguirla, sino que lo importante es intentarlo día a día. Desde luego, qué importante es lo que estás diciendo, porque muchas veces nos quedamos en el camino, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que nos entran los miedos o esa mente que nos impone, esa falta de capacidad que creemos que tenemos, pero no es así, porque somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos e intentarlo, es el principio. Y el vivir es ser persona, ser lo máximo posible, persona, y ser persona comporta no ser persona, sino animar al entorno a ser personas. Esto te lo escuché yo en una entrevista, Álvaro, y me encantó, me fascinó. Para ti, ¿cuáles son los valores más importantes que tenemos que tener los seres humanos? Para eso, precisamente, ¿no? Tú abogas por esa humanidad, pero ¿qué es lo que está faltando para no llegar como humanidad a conseguir muchísimo más de lo que estamos consiguiendo? Bueno, efectivamente, y esta crisis brutal que estamos subiendo ahora, quizá nos va a abrir algo los ojos a muchas personas, sobre todo a las personas que estaban tan ciegas, ¿no? Van a empezar a entender que las pequeñas cosas, los pequeños detalles, que las pequeñas vivencias son lo más importante. Y al final van a darse cuenta, como bien dices, que lo importante en existir es ser. Ese tener del que nos bombardea este mundo del consumo masivo que nos arrasa desde hace generaciones, nos aleja del ser, nos aleja totalmente del ser. Y nada importa si no tienes. Eso no es verdad. Lo importante es ser. Nada importa si no eres. Esa es la verdad. Y eso es lo que nos dicen no solo todas las religiones y todos los filósofos y todas las personas y todas las mentes elevadas, sino es lo que nos dice el sentido común. Tú cuando tienes una enfermedad o tienes una situación difícil, ahí es donde te empiezas a dar cuenta de qué me ha servido tanto ahorro, de qué me ha servido tanta concentración en el bien material, si estoy aquí solo, si estoy aquí desnudo ante el mundo, con poco tiempo de vida restante, y al final hago un examen de lo que he hecho, de lo que he vivido, y me doy cuenta que he desperdiciado mi vida porque me he dedicado a atesorar algo que no me voy a llevar nunca. Jamás me voy a llevar los tesoros a la otra vida. Ahí tienes el ejemplo de Alejandro el Magno, que hizo que su entierro fuera con todas sus riquezas, esparciéndolas por el camino, y que llevaran su cadáver con todas sus riquezas, pues eso, perdidas por el camino, para hasta en su último momento enseñar que la riqueza material no sirve. Lo que sirve es la riqueza espiritual, la riqueza de la experiencia, la riqueza del ser. Y el ser es lo que nos edifica como personas y además lo que nos ayuda a poder también echar una mano a otras personas que a lo mejor no tienen la valentía de rechazar tener para ser. Y eso es algo que creo que es importantísimo, y por eso en estos tiempos de gran meditación y de gran verdad nos tenemos que dar cuenta que el rumbo que llevamos como sociedad está alejado del ser, está sobre todo concentrado en el tener, y eso no puede ir a ningún sitio bueno, nunca, por principio. Uh-huh. En el ser tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos con la gente que nos rodea, ¿no? Y el, como decías tú, el hacer también cosas por los demás. Y enlazando con esto, me ha dicho un pajarito que tu compañera de viaje tiene un nombre especial. Y la pregunta que te hago es, ¿cuál es el nombre? Que nos lo cuentes y el por qué le pusiste ese nombre a tu compañera de viaje. Bueno, mi compañera de viaje efectivamente lleva el nombre más importante en esos conceptos que estamos comentando ahora. Es el nombre del embrión, de la semilla, del principio, de la chispa de la nación española, del absoluto principio de nuestra patria, de esa provincia del Imperio Romano que hace 22 siglos se llamaba Hispania, España. No solo es el origen de nuestra nación, es el origen de la comunidad nuestra, la iberoamericana de naciones,
Y es el momento en el que las tribus, los aborígenes, los nativos ibéricos, pues se unen en una causa común. Se unen para hacer frente a la invasión romana y se unen cargados de fe, de esperanza, de espíritu de sacrificio, de espíritu de comunidad nacional, de amor también a lo suyo, a su casa, a sus ancestros, a lo suyo. Ahí surge mágica la nación nuestra. Estamos hablando de la única reducto celtíbero que supo enfrentarse heroicamente a los romanos sin rendirse nunca. Hablamos de la heroica y tan cantada por todos los literatos de la antigüedad y también más modernos, la heroica resistencia de Numancia. Numancia, que significa el espíritu de darlo todo por un ideal, es lo que nos tiene que motivar siempre en nuestra vida y más ahora, si cabe, en esta gran prueba que está recibiendo nuestra patria, España, no solo por el virus, sino por otros virus también, sobre todo el virus político, que está poniendo ahora mismo a prueba nuestra capacidad de ser una sociedad hecha, de ser una sociedad libre, que busca precisamente eso, lo que da la libertad, que es la verdad, que es lo que otorga, insisto, la libertad. No hay libertad sin verdad. Y eso es lo que hizo Numancia hace 22 siglos, 2200 años, el año 137 a.C., cuando prefirieron suicidarse antes que rendirse. Y eso es lo que nos tiene que llevar en nuestro rumbo y lo que a mí, desde luego, me lleva al año 82, de que empecé a navegar en esta afición, en estas expediciones que hago a bordo de mi pequeña embarcación, que por eso la bautizo siempre con el nombre mágico de Numancia. Y Álvaro, ¿qué consejo les darías? Porque tú has nombrado que, aparte de esta crisis que estamos viviendo sanitaria, también estamos viviendo otras crisis económicas, políticas, que darán la cara un poco más adelante. ¿Qué les recomendarías a los empresarios de ahora mismo que están viviendo estos momentos tan inciertos, ¿no? Y con este sentimiento de a lo mejor de muchas ganas a veces de tirar la toalla, como has dicho tú antes, que no hay que desistir, pero quizá hay una emoción un poco revuelta, ¿no? Y sobre todo autónomos, gente como nosotros, Nacho y yo, que trabajamos también con muchos emprendedores, con autónomos y con personas que ahora mismo se encuentran en un momento de parón y que a lo mejor no saben cómo afrontar este desafío, ¿no? Por todas las circunstancias, que efectivamente creo que también tenemos que ser capaces de no solamente saber lo que nos pasa, sino saber qué hacer con lo que nos pasa. Pero ¿qué consejos, qué les recomendarías tú? Bueno, nos metemos en un terreno en el que hay que ser muy claros. O sea, nosotros intentamos siempre, en todo momento, pero quizás sobre todo ahora, cuando vienen muy mal dadas, tenemos que tener claro qué es lo que queremos como sociedad. Entonces, ahora tenemos dos caminos. Tenemos el camino de la libertad, el camino de la libertad empresarial, de la libertad de mercado, de lo que significa apoyar a toda la estructura productiva desde la libertad de mercado, o el camino comunista de intentar secuestrar esa actividad productiva, meterla en manos del Estado y que eso no funcione como no ha funcionado jamás en la historia de la humanidad. Último caso, Venezuela, el país más rico de Iberoamérica, que gracias al comunismo se ha quedado absolutamente arrasado, no solo en lo económico, sino también en lo moral, ya que el comunismo arrasa las dos cosas, primero la economía y luego la moral. Nosotros tenemos que estar muy alerta en ese momento, nosotros los autónomos, yo también soy autónomo, porque lo que tenemos que hacer es defender nuestra producción, nuestra capacidad de crear riqueza, nuestra capacidad de crear bienestar, que es la iniciativa privada, que es el que el Estado no nos siga poniendo trabas, el que el Estado sea reducido a la mínima expresión y que nos deje hacer a los empresarios, a los pequeños emprendedores, a las grandes corporaciones también, lo que significa la iniciativa privada, nos deje hacer la economía, que es lo que funciona. Lo que tiene que hacer el Estado, pequeñito, lo más pequeñito posible, es regular, lógicamente, para que la competencia sea leal y que no se creen situaciones injustas. Fuera de eso, el Estado tiene que ser un mero observador, mucho más reducido de lo que estamos padeciendo
hoy día, sobre todo en España, con un tamaño de Estado 4 veces más grande que el alemán, que tiene el doble de población que nosotros. Ahí tenemos la prueba de que nuestro Estado es absolutamente ineficaz, y quitarnos de en medio a todas estas estructuras pseudopolíticas que no son más que grupos organizados de gente que no sabe hacer otra cosa con su vida que robar a la sociedad para sobrevivir. A las pruebas me remito, no hay más que ver los currículums de los políticos que padecemos y sacarles de circulación y empezar a crear realmente una sociedad en libertad, una sociedad que progrese, una sociedad que se haga a sí misma, una sociedad donde los valores de salir adelante sea lo más importante y una sociedad que pueda crear la suficiente riqueza para ocuparse de las personas que no tienen tantas capacidades para salir adelante. Entonces sí, se puede repartir cuando hay pan que dar. No se puede repartir cuando no hay nada que repartir. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es volver a crear tejido industrial, volver a crear y salvar nuestro tejido productivo que está gravemente amenazado por esas políticas tan bestiales que están intentando cargarse toda una economía para justificar una acción política como la que estamos viendo desde hace muchos años, que ha arrasado a Venezuela, que tiene petróleo, que tiene mucho dinero y muchos recursos naturales, lo que España no tiene para nada, y salir adelante con la verdad. Para eso, el primer paso, lo que más nos tiene que preocupar, a mi juicio, es desmontar el papel destructor absolutamente pernicioso que están llevando a cabo los medios de comunicación audiovisuales, sobre todo. No es posible que en 2020 en la Unión Europea nuestra sociedad esté tutelada dictatorialmente por esos medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, aunque no solo audiovisuales, que están manifestando lo que realmente son estructuras de poder al servicio de 4 políticos, siempre de la misma orientación ideológica, la izquierda, que están intentando usurpar la verdad para hacer lo que ellos quieren hacer, que es quedarse con la nación, ni más ni menos. Hablas, Álvaro, estás hablando en momentos duros, ¿no? En el concepto social, en el concepto político, y a mí me gustaría preguntarte cuál es el momento más duro que has atravesado en esta última travesía en la que estás, para intentar ver qué semejanza podemos llevarlo al mundo empresarial, porque esto efectivamente lo que estamos viviendo con la pandemia a nivel global y desconocida por todos, o intuyo que son situaciones muy complejas como las que vives tú en algunos momentos, y que al final solo quedan, entiendo que pues bueno, echar la imaginación para poder salir de atolladeros, ¿no? ¿Cuál es el momento más duro que has vivido, Álvaro? Efectivamente, intentando unir lo que significa el riesgo empresarial que uno asume con el riesgo en situaciones límite en la vida, como puede ser, por ejemplo, una expedición de estas características, donde no solo te juegas tus ahorros, en mi caso, mis patrocinadores solo pagan si llego, solo pagan si lo logro, o sea, asumo el riesgo empresarial total de mi expedición, algo que, por cierto, no hace nadie en el mundo, nadie lo hace. Yo sí, yo asumo el riesgo empresarial y el sponsor paga si llego, si triunfo, como cuando abres un bar. Yo soy empresario de verdad hace muchos años, y cuando yo creé mi primera empresa, que os sonará, se llamaba Telesat, Telesat fue la primera compañía de antenas parabólicas en España, en esos momentos, pues, era muy complicado. Entre otras cosas, estamos hablando del año 85, entre otras cosas, no había ni siquiera una legislación que te permitiera recibir del espacio una señal de televisión que podía recoger con un receptor de televisión vía satélite, ¿no? Con una antena parabólica y un LNB y un sintonizador. No había siquiera legislación. O sea que fíjate si empezamos en precario, mi socio Miguel Zapata y yo, en esos
años. Pero poco importaba porque teníamos una meta y teníamos un sueño. Y las piedras en el camino están para quitarlas y para hacer el camino expedito. Es para allanar las vías y lograr nuestras metas. A eso me enseña mucho las experiencias que vivo en la mar. Es exactamente lo mismo. Yo el otro día, cuando venía desde Haití, intentaba cruzar a Cuba, desde la bahía de San Nicolás, que así la nombró el almirante Cristóbal Colón, fue su tercera parada del primer viaje, en 1492, después de parar en Bahamas, que ya sabéis que se llamaba Bajamar, que es el nombre original de Bahamas, Bajamar, y luego Baracoa, Cuba, recaló en la bahía de San Nicolás, en la actual Haití. Cuando yo zarpé de ese Haití, rumbo precisamente a Baracoa, Cuba, ese canal del viento, 86 millas náuticas, son unos 120 kilómetros, 130, con un viento terrible, con unos miedos, con todo lleno de, en fin, una cosa, mucha basura que por desgracia hay en Haití, se te mete en la turbina, me tuve que tirar 4 veces a sacarla en mitad de la mar. En esos momentos uno está al borde de perderlo todo, incluso la vida, no solo el riesgo empresarial del que hablo, no solo tus ahorros que has puesto por adelantado para poder financiarte la expedición y que recuperas si lo consigues, no. Ahí estás. No solo cuando montas un bar, una farmacia o una compañía de lo que sea, que te juegas tus ahorrillos y tu tiempo, no. Ahí te estás jugando también la vida. Aparte de eso, la vida. Y ahí lo que estás convencido es que aún así hay que solo. Y hay que levantarse. Y cada vez que me caía, me levantaba. Y cada vez que la moto acuática salía despedida, aunque se apagaba el motor, pero desaparecía ante las olas, me quedaba mirando a ver hasta dónde. Y cuando aparecía detrás de una hora, andando, venga, nadando a recuperarla. Yo viajo ahí sin barco de apoyo, como sabéis. El barco de apoyo solo fue en el tramo transatlántico de Gibraltar a Guadalupe, el resto completamente en solitario. Ese tipo de situaciones, calma, motivación, introspección, rezar, estar seguro que hay una posibilidad de salir adelante, por mucho que la veas muy gris, vencer el miedo. ¿Hace frío? Sí. ¿Estás cagado de miedo? Está bien, da igual. Sigues nadando, sigues buscando tu embarcación. Y cuando llegas a la embarcación no te puedes subir porque estás agotado y no tienes fuerza física. Pero es que al tiburón hay. Da igual, no puedes subir, súbete cuando puedas y te subes y te metes en la moto de agua y esperas a poder arrancar. Arrancas y continúas y te pones en pie y no te derribas ante nada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno tenemos una moto acuática, una piragua o un transatlántico en nuestro océano de vida desconocido. Y todos tenemos un horizonte donde no sabemos qué coño va a pasar al otro lado. El misterio es absoluto, no tenemos ni idea. Y sabemos que al final, además, Dios nos va a llevar con él. O sea, que no somos nadie eternos aquí. Pero sí, el tiempo que nos dé Dios de estar aquí en este mundo, tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar la libertad, tenemos que vivir en pie. No podemos arrodillarnos nunca ante nada, menos ante nuestra administración pública, sobre todo ante nuestros empleados, jamás. Tienes que arrodillarte solo ante Dios. Y ahí es donde tenemos que darlo todo. Y ahí es donde tenemos que motivar, porque la motivación, insisto, en lo que dije al principio, está en nuestro corazón, en nuestra alma, en nosotros mismos. Lo único que tenemos que hacer es, como hizo el pueblo numantino, levantarla, ponerla en marcha, salir adelante y resistir hasta el final. Esa es la clave. Y como dicen los americanos, no risks, no glory. Y está pasando de riesgos que hay que correr en la vida. Si no, ¿qué sentido tiene, verdad? Efectivamente. Y sabiendo además que la gloria al final es su propia supervivencia, porque no importa nada. Yo cuando logré llegar a Nueva York desde Roma en el año 2002, todo el mundo me preguntaba qué fue ese momento de llegar con tu bandera enfrente de la Estatua de Libertad. Fue muy bonito, pero estaba contento, pero no estaba exultante, porque igual que llegué, podía no haber llegado, y era consciente. O sea, llegué de milagro. Llegué porque lo luché, porque lo di todo, pero hubo muchas situaciones en las que podía haberme quedado pues en Marruecos, me podía haber quedado en Canarias, me podía haber quedado en Antigua, me podía haber quedado en la costa este norteamericana, que fue lo más duro, por cierto, aunque nadie lo pueda incluso imaginar, fue lo más duro. Gracias a Dios pero llegué con felicidad, pero con humildad. Y sobre todo, esas glorias, esos triunfos son siempre relativos.
¿para quién es triunfo? ¿Y qué importa que sea triunfo para alguien? Lo importante es que lo intenté. Eso sí que fue un triunfo. Lo importante es que hice cada centímetro de cada milla náutica. Eso sí que fue un triunfo. Eso sí, saber eso. Y el triunfo ese, lo importante es que sea el triunfo de lo que estamos hablando, de la verdad. Porque si yo hubiera llegado allí, habiendo hecho una trampa, no hubiera servido absolutamente nada llegar allí. Sirvió de algo, porque hice todas las millas que hay entre Roma, Italia y Nueva York. Por eso sirvió. Igual que ahora, yo zarpé de Sevilla el 10 de agosto, fijaros, ya está muy lejano. He llegado aquí, al sur de la Florida. Ahora me quedo el tiempo que haga falta. Da igual el tiempo que haga falta. 1 mes, 2 meses, 1 año. Lo importante es seguir intentando volver a Sevilla, pero por Japón, por Rusia, por India, dando la vuelta al mundo, siguiendo la estela de nuestros compatriotas Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que consiguieron hace ahora 5 siglos la primera circunnavegación. Eso es lo importante, ese es mi sueño, ese es mi intento. Y si lo logro, pues estará muy bien. Pero si no lo logro, pero lo he intentado, estará igual de bien. Nos quedamos con tu frase, por supuesto, de intentarlo y dar esos ánimos tan importantes para nuestros espectadores. Y me gustaría acabar, Álvaro, con una frase que leí en uno de tus posts que decía: confiemos en que volverán los días de luz, calma y armonía. Soñemos ilusionados con ello para animarnos en estas horas terribles. Álvaro, de verdad te digo que ha sido un enorme placer escucharte, tenerte como invitado, y te deseamos que sigas con esa valentía cautivadora que tienes, con tu espíritu aventurero y con esa nobleza que te caracteriza. Y sobre todo, que sigas cumpliendo muchísimos sueños y que sigas inspirándonos a todos. Muchísimas gracias. Animo a todo el mundo. Efectivamente, los días de luz tienen que volver. Somos nosotros que tenemos que ayudar a la luz a que vuelva. Es nuestra responsabilidad. Y tenemos que confiar en 22 años de historia común. Tenemos que estar inspirados por Numancia, la chispa, el origen, el embrión de nuestra nación española, y tenemos que estar confiados siempre en lo más importante de nuestro existir, en nuestro Creador, en nuestro Dios, en la luz que es Dios. Estar siempre conectados al Creador es fundamental. Quien no crea, que empiece a creer, que de algún sitio viene y a algún sitio va, que empiece en estos días de gran sosiego y de gran meditación, que empiece a unirse más a quien le dio la vida, que es ni más ni menos Bueno, ahora sí que estamos teniendo problemas al final, ¿no, Beatriz? Parece ser que se ha desconectado un poquito, pero justo se estaba despidiendo. La verdad es que es una maravilla escucharle. Yo no sé si seguirá ahí con nosotros. Parece ser que no. Es que de aquí a Miami, de Guadalajara a Madrid, Miami, pues es lo que tiene. Un triángulo un tanto extraño. Yo me voy a quedar con una de las últimas partes que decía Álvaro, ¿no? Yo creo que en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendedor, en el momento en el que estamos viviendo ahora, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra verdad de negocio, nuestra verdad de como personas, nuestra verdad dentro de nuestras familias, y vivir esta verdad, este confinamiento, para poder desde esa verdad individual poder construir algo más, ¿no? Yo creo que me voy a quedar con eso, si te parece. Estupendo. Yo me quedo con intentarlo y que tengamos muy claros los objetivos, pero sobre todo que sepamos que hay riesgos, que no podemos tirar la toalla. Y Álvaro, yo creo que está de nuevo con nosotros. Álvaro. Sí. Hola, ¿qué tal? Creo que se ha ido un poco la conexión. Sí. Pero bueno, estaba comentando un poco eso, ¿no? Que lo importante creo que es importante, pues eso, concentrarnos en lo importante, Y lo importante a cabo es concentrarse en ser persona libre, en pie, y luchar por la libertad y la verdad, que es muy difícil, muy complicado, lo más difícil de existir, pero por eso es lo más motivador, precisamente. Luchar por la libertad y por la verdad para poder vivir en pie. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchísima suerte a todos y a ti en particular para cuando puedas reiniciar tu aventura. Muchas gracias y fuerza a todas las personas que están ahora en una reclusión, que como siempre en la vida hay que intentar cambiarla y volverla en introspección, en meditación,
Pensar en todas esas monjitas que viven en clausura, en las carmelitas descalzas y tantas otras órdenes que viven en un cuartito toda su vida, pero viven meditando, viven en conexión con la verdad. Vamos a intentar sacar lo máximo positivo de una situación dificilísima e, insisto, confiar siempre en el Creador, que es la única verdad que realmente hay en nuestro existir. Gracias, Álvaro. Mucha suerte, ánimo y fuerza. Gracias, igual. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta pronto. Bueno, pues aquí nos quedamos, despedimos Empresas on Fire y bueno, continuaremos con un consejo, que es lo que toca ahora. Beatriz, si te parece. Venga, vamos a por ello. Pues como nos acaba de decir nuestro invitado, la valentía está en nosotros mismos. El instinto de superación está dentro de nosotros. Por lo tanto, debemos buscar elegir el camino de la superación personal. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues con la motivación. Más concretamente, con la automotivación. Estar automotivado es tener una actitud positiva hacia eso que queremos hacer. Es una forma optimista de enfrentarnos a los problemas y a las circunstancias que nos van a ocurrir todos los días. ¿Y esto cómo se refleja? Pues seremos más creativos, seremos más optimistas, tendremos más interés por aprender y además nos comprometeremos con aquellas cosas que estamos haciendo en cada uno de los momentos. Tener una actitud positiva, por lo tanto, va a depender de nosotros mismos, va a depender de esperar algo bueno de todo lo que hacemos y, por tanto, de creer en las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Pongámosle pasión a las cosas, como nos decía Álvaro, hagamos que la gente se contagie de esa pasión, porque la pasión es contagiosa, y ten en cuenta que cambiar tu pasión puede contribuir a cambiar la vida de las personas. Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la semana que viene con más corazón y más fire. Y sobre todo, hagamos que la vida en las empresas merezca la alegría.